Quando termine de saludar, toma seu lugar. Deus te bendiga, bem-vindos a Graça e Paz. Aleluia. Graça e Paz está passando por cambios. Eram cambios já programados. Tome seu lugar, por favor. Nossa igreja está passando por cambios. E por isso é necessário explicar o cambio, porque nadie se compromete com o que não entende. Isso é lógico. Lógico. Estamos vendo as 5 colunas dessa igreja, que são os 5 propósitos de Deus para qualquer igreja cristiana, qualquer igreja séria no cristianismo. Empezamos com a adoração, e já lo vimos. Já vimos o grande mandamento, que é adoração. Amarás ao Senhor tu Deus. Vimos ministério, ama a tu prójimo como a quem? A ti mesmo. E hoje empezamos a desglossar a grande comissão. Estamos comissionados a fazer isso. E vamos começar, como tem que ser, por el início. E veremos o propósito do evangelismo. Não é tão sencillo como te imaginas. Não é tão simples como se pode imaginar. E empiezo com uma história. Quer uma história? Sim ou não? A ver, dime que sim. Sim, pastor. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que haya sido sincero, porque senão, há testigo. Aí, Senhor, por favor. Há alguns anos, fui a predicar a Canadá. E conheci a uma igreja que hizo um experimento que para mim foi fantástico. Nunca havia pensado algo assim. Igreja, temos que entender algo. Temos que, e vou usar uma expressão muito comum na psicologia. Tienes que salir de la caja. Temos que salir de la caja. Temos que pensar fora de la caja. Sabe que é isso? Temos que revolucionar a maneira em que actuamos e somos. Sai de la caja, pensa diferente. E essa igreja que conhecia já, tuvo uma ideia para fazer mais sensíveis a seus membros de la necessidade de evangelizar, de compartilhar as boas novas e ajudar a las pessoas da zona. Os que conhecem Canadá sabem que o inverno allá é inverno. A primeira vez que fui chegando a Montreal, eu vi montanhas e montanhas. Oh, padríssimo. Em 2 dias já não havia montanha. E eu perguntei, irmão, o que passou com as montanhas? Qual montanha, Ângelo? As que estavam aqui, não, isso não é montanha, isso é gelo. Gelo, sim, isso é a cidade, saca o gelo e tem que colocar em algum lugar. E é aí. Então, as montanhas. Quando hace frio allá, hace frio. A primeira vez que fui, passaram por mim no aeroporto e então era inverno, estava sendo 20/0, 22/0 mais ou menos. Um brasileiro tropical perdido no inverno de Canadá. Eu nasci num estado frio em Brasil, pero isso foi a loucura. Se acerca uma irmã e me empieza no aeroporto, me empieza a colocar guantes elétricos, pantalão assim que se põe elétrico. Eu parecia árvore de Navidad caminhando, todo com lucecitas assim. E de pronto a hermanita, uma ancianita, agarra de meu braço e me mira, não? E eu pensei, que amorosa a hermanita, não? Se agarra de mim para não volar com o vento. Foi ao revés, para que eu não volara com o vento. Ela é de allá, ela conhece. Abre a primeira porta, salgo, se cerra e padríssimo. Quando abre lá de afuera, aí se foi o inferno gelado. Entrava a neve no aeroporto. E claro, foi como um sequestro express, porque parou na caminhoneta e a hermanita me aventou dentro da caminhoneta. Pois fui e vi essa igreja, o que fizeram foi fantástico. Em pleno inverno, pediram voluntários para um experimento de evangelização na igreja. Nunca havia escutado isso. Um experimento de... ¿Se sale e evangeliza? Disseram, não. Queremos conscientizar a igreja da necessidade de hacerlo. Pero en invierno. Un sábado por la noche de noviembre,
Cuando las temperaturas cayeron por debajo del punto de congelación, hicieron el experimento. Dieron a cada voluntario una caja de cartón y un abrigo que fue donado en la alcaldía de la ciudad. Viejo, sucio, apestoso, usado, lo que sea. A cada miembro que fue voluntario en ese experimento le dieron una caja de cartón y abrigos y se prepararon para pasar toda la noche afuera dormindo sobre concreto, asfalto y cartón. Y consta, es una iglesia muy nice, ¿no? Una iglesia muy rica. Entonces te imaginas ahí yo conocí a un millonario de allá que me dijo: Ângelo, fue la peor noche de mi vida y la mejor noche de mi vida. Fíjate, ¿sabe quién es él? Hoy es asesor del primer ministro de Canadá, multimillonario, pero esa noche me revolucionó, cambió todo lo que yo pensaba, porque lo viví en carne propia, lo que es no tener nada y dormir en la calle, en la ciudad. Y durante toda la noche, los pastores invitaban personas de la zona para hablar con los hermanos de la iglesia dormidos ahí, sobre la necesidad que tenían, sin techo, sin ropa, sin comida y sin Cristo. Toda una noche. Bueno, de eso hablaremos hoy. No te preocupes, no te voy a colocar ahí afuera para dormir, no. Todavía no llegamos a eso, pero si cae nieve aquí, lo voy a hacer, pero bueno. Antes de examinar varios pasajes en la Biblia relacionados con la evangelización, hay un par de preguntas que tenemos que hacernos todos, los de aquí y los que me ven por internet. La primera es: ¿cuáles son las barreras, obstáculos para la evangelización? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo hacerlo? ¿No? Tenemos que reconocer que esas barreras, obstáculos están presentes en nuestras vidas y pedir ayuda de Dios. Tenemos que pedir ayuda de Dios. Y la segunda pregunta es: ¿cómo superamos estas barreras? ¿Cuáles son y cómo las superamos? Reconocer que hay barreras, problemas o desafíos en nuestras vidas es una cosa, pero tomar la decisión de hacer algo al respecto es otra cosa, es otro boleto. Tenemos que empezar a pensar en soluciones. Y aquí va. Entre tantas barreras para la evangelización, 3 se destacan. 3. La primera barrera es el miedo. Aunque digas, ¿cómo? Sí, el miedo a dar y el miedo a recibir. Miedo de ambas partes. El doctor J. Weber, teólogo, señala, y acertadamente señaló, que el Nuevo Testamento habla de 40 personas, escute bien eso, 40 personas, todas sufrían de la misma enfermedad, y Cristo sanó a todas. Eram 40 pessoas, claro, sanou muito mais, sabemos, pero ele señala que de todas elas, 40 tinham a mesma enfermidade e foram sanadas por Jesus. Pero, aqui vem o detalhe, destas 40, 38 foram levadas por amigos a Jesus. Solo dos tiveram um encontro com Cristo sem ajuda. E sabe por quê? Porque estavam aí, no caminho por onde Ele passou. Pelo contrário, nada. Te vou repetir. De las 40 personas mencionadas na Bíblia com a mesma enfermidade, 38 solo alcançaram sanidade e salvação, porque tinha alguém que se preocupou por eles e por ellas e lo levou a Cristo, e las levou a Cristo. As outras duas estavam aí no caminho e Cristo passou. ¿Se te quedou claro, sim ou não? De lo contrário, não haveria salvação e sanidade para essas 38 pessoas. E 38 é um enorme número em pueblitos que eram de 50 pessoas, 60 pessoas. E o autor
Sigue diciendo, de la gran cantidad de personas que encuentran su camino a Jesús hoy en día, la mayoría de ellas llegan a Él porque los amigos están preocupados por el bienestar de sus almas. Así como era antes, es ahora. Pero si no te mueves, nadie hará nada. Te contaré una historia, otra. Marcos 2. Pasaje muy conocido. Marcos 2. De hecho, ya prediqué sobre eso en Gracia y Paz. No voy a predicar otra vez, pero Marcos 2, versículo 1 y versículo 2. Entró Jesús otra vez a Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Bueno, la casa era de Pedro, en Capernaum. La casa de Pedro era el refugio de Cristo, era su cuartel general. Ahí se hospedaba, en Capernaum. La casa de Pedro existe hasta el día de hoy, al menos sus cimientos. Vas a Capernaum y está la casa de Pedro, sus bases. Por supuesto, construyeron una iglesia católica sobre la casa de Pedro. Yo no sé quién da permiso para ese tipo de aberraciones históricas y culturales, pero gracias a Dios, el arquitecto de la catedral tuvo sentido común y hizo con que el piso fuera de vidrio. Entonces entras ahí y donde la parte de la iglesia donde está la casa de Pedro, dejaron con vidrio para que pudieras ver la casa de Pedro abajo. Al menos eso, al menos eso. Pues esa casa que menciona ahí no es de Cristo, es la casa de Pedro en Capernaum. Y en ese momento de su ministerio, Cristo contaba con aproximadamente 5,000 seguidores. Eram 5,000 seguidores. Por isso descobriram que estava aí, se juntaram. De hecho, hay una observación implícita en ese pasaje que crea las condiciones para las acciones del versículo 3 que veremos a continuación. Es una cadena de eventos. Jesús está haciendo algo por las personas y por eso se acercan a Él. Las personas que han estado gravemente enfermas o sin esperanza han sido sanadas o han experimentado una esperanza al encontrarse con Jesús y por eso lo seguían. Y como leemos en el versículo 2, ellos acudieron en masa donde Él estaba, de modo que no había lugar para llegar ahí. Pero en un pueblito cercano, llamado Tiré, havia um grupo de amigos. Eram 5. Não sabemos se eram pescadores ou não. Pero desses 5, um não podia caminhar. E a notícia chegou a Tiré. Oye, Jesus está outra vez na casa de Pedro. Isso foi o suficiente para que os 4 se miraram. Dijeron, se acabou, vamos. Te diré una cosa, la cama hace 2,000 años no era la camilla de la Cruz Roja Mexicana, que hasta un niño carga. Era un camastro de madera maciza. Marcos 2, versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. ¿Te imaginas? Tiré está a 16 kilómetros de Capernaum. Claro que hoy llegas rapidísimo, pero hace 2,000 años y cargando una cama enorme. 4 amigos decidieron llevar a su amigo a Jesús y se esforzaron para hacerlo. Y la lección es esa: evangelizar, llevar a alguien a Cristo, cuesta trabajo y esfuerzo, pero vale la pena. ¿Sí me escucharon bien? Cuesta mucho trabajo hacerlo, pero vale la pena hacerlo. El amigo que trajeron no podía caminar. Es más, yo no sé si el amigo quería o no quería,
Ni le preguntaron. Oye, vamos a Cafarnaum, y el amigo en la cama, mejor no, cállate, tú no tienes voz ni voto aquí. A ver, corre, muévete, a ver. No, pues no puedo, cállate. Y lo agarraron y vámonos. O sea, no seas enojón ya, cállate. Y lo llevaron. Porque a veces los enfermos no saben que están enfermos. ¿Sabe cuándo descubriste tú que estabas enfermo? En el día en que Cristo entró a tu corazón y dijiste, wow, yo no sabía que estaba tan mal. Es esto, yo también lo hice. Yo pensaba que mi vida era perfecta, todo bien, hasta que Cristo entró y yo pensé, ¿cuánto tiempo perdí de mi vida? Bueno, el amigo que trajeron no podía caminar, así que ellos no fueron por ellos mismos, entienda eso. Ellos no fueron por ellos. Quizá ya habían visto predicar a Jesús en algún lugar. Hicieron lo que hicieron por su amigo, no por ellos. El alcance de la evangelización tiene que ver siempre con los demás, siempre. No se trata de ti ni de mí, se trata de los otros, los que no están aquí. Hemos sido llevados a Cristo por la influencia, las oraciones y el amor de una persona que se preocupó por nosotros y nos predicó la palabra. Que estás pensando, pastor, yo me convertí en un congreso, había miles, ok, ¿por qué crees que el que predicó lo que predicó? Y no es trabalínguas, Lo hizo por amor. Porque se predica por amor, se ministra por amor, se sirve por amor, caminamos con Cristo por amor, porque Dios es amor. Es eso. De lo contrario no funciona. No se trata de ti y de mí, se trata de los demás. Nos llevaron a Cristo. Pero eso no se detiene ahí, debemos seguir adelante de la misma manera para ayudar a otros a venir a Jesús. Y no podemos dejar que el miedo al fracaso nos impida hacerla. Ahí que viene el miedo. Jesús no llamó a sus discípulos a seguirlo, olvidando a los demás. En sus últimos momentos, antes de regresar al cielo, les dio instrucciones muy claras de que debían ir y hacer discípulos. Y aquí empieza la gran comisión. Evangelismo. Seguidores responsables de Cristo y miembros de su iglesia. Eso fue lo que dijo él. Marcos 2:4. Suena muy sencillo leer lo que vamos a leer, pero quiero que entiendan la enormidad del esfuerzo. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía ¿quién? Les voy a mostrar cómo sería la casa de Pedro en Cafarnaum. Es esta. Es esta. ¿La vieron ahí? Quiero que ponga atención en un detalle. Hay una escalera afuera. Así eran las casas en Cafarnaum hace 2000 años. Pero casas de pescadores y carpinteros. ¿Por qué? Porque eran las profesiones que más redituaban hace 2000 años allá. Todos comían y todos tenían algo de madera. Por eso, era la casa de alguien que tenía dinero. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque en otros lugares de allá, la escalera externa era de madera, afuera, así, nada más, para subir al techo. Esa escalera ya se ve nice, ¿no? Se ve bien. Ojo, viene el techo de la casa. ¿Por qué tenía ese murito ahí todo alrededor? Porque en Cafarnaum no había y no hay tierra fértil. Y se usaba el techo como sembradío. Ahí sembraban. Ahí sembraban. Entonces, caminaron 16 kilómetros, aguantando el insoportable mal humor de su amigo en la cama. Yo creo que más de una ocasión alguno de los cuatro se miró y dijo, voltamos aquí de una vez, ¿no? Ya.
No. Llegaron ahí y habían 5,000 personas alrededor. No podemos entrar. Claro que alguien de la multitud los vio, el paralítico en la cama, y dijeron, uy, no van a poder entrar. Y alguien, uno de los 4, ese valiente, que hay que haber valientes en el evangelismo, dijo, hay una solución, subamos a la casa de Pedro. Y quizá un segundo dijo, ¿sabe de quién es la casa, verdad? Pedro, pues sí, gruñón, enojón, valentón, y tiene una espada. Ni modo. Y entonces treparon por ahí. Y cuando llegaron al techo, ¡oh, sorpresa! Ahí estaba la cosecha. Y Cristo adentro. Platicando con los que estaban adentro. Yo estoy seguro que fue la plática más larga de Cristo. Porque ele sabia que teria que ter tempo para escavar aí. E hablando, e contava na história que estava um fariseu, Rabino, vai contar a história. Ah, já la contei? Vá de novo. E mirava o teto, não? Já barrem. Já barrem. Quando terminaram de sacar a terra, tinham que abrir um boquete do tamanho da cama. Porque não podiam abrir. Eu já visto tantas tonterias. He visto, uma vez vi um dibujito que se ensinava a los niños em alguma igreja e abriram um noito assim e aí meter. Te imaginas meter al enfermo aí, lo mata, se cai, se desnuca aí adentro? Não, tiveram que abrir um boquete porque a cama tinha que bajar em la maneira horizontal, não vertical. As casas são muito bajas, muito bajas. Sacaram a terra e viram a louça que havia. Era uma louça hecha de harina de la playa, harina, la que comemos aqui, pedra, ostiones e água salada. E isso se hacía uma massa e pegavam aí, era um colado. Pero quando isso se endurecia, era muito, muito forte. Como passam nisso? Como puderam ser isso? Muito sencillo. Como toda a peça tinha pedritas e ostras e ostiones, se sacas a uno, se vai desbaratando. Como sacaram? Que instrumento usaram eles? Alguns teólogos creem que eram pescadores também, porque os pescadores usavam uma sandália muito típica, que tinha uma hebilla enorme de fierro. E com essa hebilla cortavam o pescado. Quitavam a hebilla. Então escavaram aí com suas hebillas. É factível pensar assim. A multitud de afuera, vendo a los loucos arriba, pobrecitos, não, mira o que estão fazendo. Sempre, escute isso. Igreja Graça e Paz. Pessoas que me veem, família, entendam nisso. Prepárate, porque cada vez que queres levar a alguém a Cristo, se vão a burlar de ti. Prepárate, se vão a burlar de ti. Foi o que fizeram aí? Se burlaram de los 4? Não podem, não podem. Horas e horas e horas bajo um sol terrível. Lograram quitar um pedaço e o demás se abriu. Ahora, por supuesto que o demás se cayó. Dentro de la casa de quem? E Pedro feliz e contento com seu bom humor, não? Le arruinaram a casa. Havia uma sala nada mais aí. E essa parte de aqui eram camas. Que se cozinhava fora. Atrás. E de pronto abrem o boquete. Aí. E nesse lugar. Agora ponga atenção aqui, por favor. Depois de horas de trabalho, caminaram 16 quilômetros. Treparam a esse aí, por escalera. Mais trabalho todavia. Depois encontraram e quitaram a terra. E depois quitaram a louça. E depois cada um agarrou um ângulo da cama e la soltaram dentro da sala
del todo alegre y bien-humorado Pedro. Lo metieron por ahí. Lo que impulsó a esos 4 hombres a excavar a través del techo foi que estavam unidos por um impulso e uma esperança de que solo Jesús podia ajudar a seu amigo. É isto. Evangelismo é isto. É entrega. É compromisso. Foi sua fé em Jesus lo que los impulsó a hacer lo impensable para lograr lo imposible. Preguntas. Esos 4 amigos tenían miedo de llevar a su amigo a Jesús? No. ¿Dudaban en hacerlo? No. ¿Desistieron en el primer intento? No. Siguieron. Jesús fue movido por la fe de los 4. Y luego hizo una declaración que conmocionó a los líderes religiosos que estaban ahí en esa casita. Marcos 2, versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son ¿qué? Fácil, ¿no? Cada vez que llevas a alguien a Jesús, Jesús no ve la fe de la persona, Él ve tu fe y opera en consecuencia. Bajaron a ese paralítico, Cristo sacando el polvo, porque un montón de polvo, los ve a los 4 y dice que, y viendo la fe de ellos, no la fe del paralítico. Deja de pensar cosas que no son, iglesia. No voy a llevar a alguien a Cristo, pero si él no cree, ¿quién te enseñó eso? ¿Te imaginas cuántos amigos has perdido y están hoy en el infierno? Porque te enseñaron. No, es la fe de él. Si no, ¿dónde está eso? Cuando Dios me sanó de cáncer, yo no era cristiano. Pero la persona que oró por mí sí era. Y dijo: Ángelo, hablé con Cristo en esa madrugada. Y yo pensando, esa mujer está loca. ¿Cómo que? Y me dijo que te va a sanar. ¿Tú crees? Le dije: no creo. Y esa mujer miró y dijo: pues hijo, agárrate, porque yo creo por ti y por mí. Y viendo la fe de ella, heme aquí, Señor. Es esto. Es eso. Tus pecados te son perdonados. Entonces yo me imagino la cara de los 4, ¿no? Diciendo: ¿what? ¿Cómo? Todo ese trabajo para que tus pecados un pedazo. No, sánalo. Claro que lo iba a hacer. Claro que lo iba a hacer. Pero todo lo que Cristo hace tiene una intención. Todo. Porque es un Dios de propósitos. Viendo la fe de ellos, y los 4, ahora, hijo, tus pecados te son perdonados. Y los 4 no puede ser. Porque el cambio es interno, nadie lo ve. Había un grupo ahí, en este pasaje, en el que el miedo a la verdad jugó un papel importantísimo en su respuesta. Y miren eso, Marcos, ahí mismo, Marcos 2, versículo 6 y versículo 7, iglesia. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, o sea, doctores de la ley, los cuales cavilaban en sus corazones, o sea, pensaban: ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pensaron. Las personas son propensas a atacar lo que no entienden. Cuando Hernán Cortés llegó, vino por Cuernavaca, subiu la montaña y ve a Tenochtitlán abajo. Y su frase fue esa:
ciudad bajada del cielo. No la entiendo, destruyámosla. Esa fue su frase. Había más población aquí que en Madrid y Barcelona juntas. Siglo XVI. Habían puentes, canales, puentes penseles. Nunca se había visto eso. En Europa, solo Amsterdam en esa época tenía un puente que se levantaba. Y aquí, ustedes tenían 17. Y Cortés dijo, no puede ser. Claro, español. Y lo que me está viendo en España, perdón, pero es la realidad. ¿Verdad? Ciudad bajada del cielo, no la entiendo, destruyámosla. Fue lo que dijo Hernán Cortés en la conquista. Las personas son propensas a atacar lo que no entienden. De hecho, los líderes religiosos en ese lugar llamaron blasfemia a lo que hacía Jesucristo. ¿Qué es la blasfemia? Definamos la palabra, ¿no? ¿Qué es blasfemia? Según el diccionario Merriam-Webster, es el acto de expresar falta de reverencia por Dios y irreverencia hacia algo considerado sagrado. Acusaron a Dios de ser blasfemo, tal y cual. Y claro, la respuesta de Jesús fue maravillosa, fue contundente. Marcos 2, versículo 8 al versículo 11. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Te imaginas? ¿Pensaron que se los ve? ¿Por qué piensan eso? ¿Quién? ¿Yo? No, yo no. Casi, ni lo mande Dios, Dios. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Wow. Y entonces los 4 entendieron. Dijeron, qué bárbaro. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Te imaginas algo? La multitud de afuera viendo cómo lo subían. Bueno, ya que toda la casa, pero la casita, ¿no? ¿Cómo subían? Se burlaron por horas, se reían por horas. Y de pronto, aquel que fue metido por el techo sale por la puerta principal cargando solito el lecho que 4 levantaron. ¿Sabe qué es eso? Cuando Dios te sana, Dios te fortalece. Se espantaron. Nunca habían visto algo así. El que fue cargado por 4, solito carga su cama, que era inmensa. Inmensa. Claramente había miedo en la respuesta de los líderes religiosos que estaban ahí. Tenían miedo. No entendían. Algunos empezaron a pensar, lo atacamos tanto. ¿Y si es Dios? ¿Y si es el Mesías? Y ese miedo los mantenía a raya, lejos. Los mantuvo adheridos a algo que vamos a abordar un poquito más, en un momento más, que es el tradicionalismo. Claro, hay otros tipos de miedo que pueden impedir que las personas se acerquen a Cristo, iglesia. Y de hecho lo hacen. Te doy algunos ejemplos. El miedo al rechazo. El miedo al rechazo. Te diré algo. Cuando eres rechazado por ser cristiano y rechazan el mensaje de salvación que tú profesas, no es a ti a quien rechazan. Rechazan a Cristo que está en ti. Y les va peor todavía. No es a ti. Una vez el pueblo de Israel pidió a Samuel, Samuel, queremos un rey, danos un rey, exigimos un rey, todos tienen rey, queremos un rey.
Unge-nos um rei. Profetiza um rei. E Samuel dijo, ¿están locos? Jehová é nosso rei. Não, é que os babilônicos têm rei, os medos têm rei, os persas têm rei, todos têm rei, menos nós, queremos um rei. E Samuel sai dessa junta llorando, se aleja. E Jeová lo agarra. Jeová lhe disse, a ver, Sami, assim, muito íntimo, não? A ver, Sami, ¿por que lloras? Hijo, não é a ti que han rechazado, me rechazaram a mim. Querem um rei? Les daré um rei. Que violará sus hijas, matará a sus hijos, roubará a cosecha. Querem um rei? Les daré um rei. E foi Saúl. Cada vez que predicas a palavra e rechazam a palavra que tu predicas, despreocúpate. Rechazam a Cristo que está em ti. Pero não los dejes, inquiétalos, insiste. Dizia Pablo a Timoteo, predica a tempo e fora de tempo. Exorta. Medo ao rechazo. Depois está o medo a la ira de la gente, ¿no? Que se van a enojar contigo. Medo a la ira. Es un temor muy común. Y Jesús también lo enfrentó. A veces lo enfrentó con las voces decepcionadas de aquellos que esperaban que hubiera actuado antes, como Marta, la hermana de Lázaro. Marta lo regaña. Betania está muy cerca de Jerusalén, muy cerca. Entonces le dijeron a Jesús, oye, unos emisarios que Marta envió por Jesús, oye, el amigo que tú amas está enfermo. Pues si tanto lo amas, ve y sánalo, ¿no? Y Cristo dijo, no. Los discípulos, Señor, Lázaro está enfermo. Lo sé. Casi, deja que muera. Y Cristo cambió un milagro por otro. No lo voy a sanar, lo voy a resucitar. Y cuando llega a Betania, Marta sale con el palo en la mano, ¿no? Oye, Jesús, a ver si entiendo. Estás aí em tu gira profética por Cananéia, verdade? Predicando, evangelizando, sanando. Pero tu amigo, tu melhor amigo. E Cristo pensou, bueno, é meu amigo, pero não é melhor amigo. Ok, está bem já. Marta, o que hizo foi, intentou fazer manita de porco a Cristo. E consta que nunca comeu porco a Cristo porque é judío. Senhor, pero já são 4 dias, já olhe mal. Conhecem a história? É fantástico. Para aqueles que não sabem, no mundo judío, no contexto judío, quando alguém muere, el alma, el nefesh, queda 3 dias ao lado do corpo. ¿Por quê? Pode suceder que em 3 dias el alma decida regressar ao corpo. Pero aclaro, isso é história judía, não é certo. Porque antes que salga daqui, oye, ¿qué crees que el Señor, el pastor Ângelo hoy? Pura herejía. Conozco. Tengo el don de la sospecha, ni está en la Biblia, pero lo tengo. Y Cristo decide llegar al 4º día. ¿Sabe por qué no? No hay salvación ya, se acabó. Lázaro está muerto y ya llega el 4º día. Y Marta lo regaña. Señor, si hubiera llegado ayer, serían 3 días. Y Cristo la mira, hija, ¿no te he dicho que verás la gloria de Dios? Y Marta dice, sí, Señor, yo sé que en los últimos tiempos, los muertos, digo, ¿cuáles últimos tiempos? Hoy verás mi gloria. Lázaro, ven fuera. 4 días muerto. Y entonces la tradición judía se hizo pedazos. Si Cristo hubiera llegado al 3º día y levantado a Lázaro, iglesia, ¿qué cree que iban a pensar? Ah, no, claro, 3º día, no, claro, no resucitó a nadie, todos sabemos eso. Llegó al 4º día, ya no había solución, no había salvación, y por eso enfrentó la ira de Marta, porque estaba muy enojada la señora. A veces Jesús se enfrentó a la ira de expectativas defraudadas de alguien, como el joven rico que quería pagar
por su salvación. Lo mandó a volar. Lo mandó a volar. Fue de las pocas personas que se acercaron a Cristo y salieron de ahí igual, porque no quiso cambiar. Pero no podemos dejar que esa ira nos impida predicar la palabra de Dios y evangelizar. Porque muchas veces hay un dolor tremendo detrás de la persona que se enoja contigo. Tienes que ver más allá. Se llama inteligencia espiritual. Ve más allá de la persona. Siéntate con ella y escúchala. Y quién sabe, terminarás ese día evangelizando a alguien para su reino, para su gloria. Por isso não é el rechazo de momento. Entende que é o que está passando aí. Medo ao rechazo, medo à ira das pessoas, medo a las burlas, é outro medo também muito comum. Medo a que se burlen de ti. De hecho, se han reído e se han burlado de los cristianos durante siglos. E lo seguirán haciendo. Por isso não devemos sorprendernos de que nessa época todavía se burlam de nós. Aguanta, cumpre tu ministério. E 1.4, medo a hacerlo mal. Há pessoas que são perfeccionistas e dizem, se não predico assim não vão a crer. Há medo no perfeccionismo que não tem lugar, não tem cabida em nossas vidas. Não estou dizendo que não tens que esforçar-te, dá o melhor de ti. Claro, dá o melhor de ti. A condição inherente de ser humano em sua imperfeição não significa que tu e eu não podamos fazer coisas perfeitas. Sí podemos, aunque não seamos perfeitos. Para Deus, lo mejor. ¿Están aqui, verdade? Excelência a Jeová. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 diz assim: porque não nos ha dado Deus espírito de cobardia, sino de poder, de amor e de domínio próprio. El poder, la autoridad del amor de Dios superan la barrera del miedo. Deja el miedo atrás. 1 de Juan capítulo 4 versículo 17 al 19 dice así: estamos viendo las barreras para evangelizar, estamos en el miedo, ¿ok? 1 de Juan 4 versículo 17 al 19: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. El juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Qué es eso? Personas que tienen miedo de evangelizar. Las consecuencias van a venir a tu vida. Dice la palabra. Miedo, por ejemplo, de abrir un grupo pequeño para evangelizar. Las consecuencias vendrán sobre ti. No lo digo yo. Dice la palabra. La palabra. Es que no puedo. Sí puedes, pero no quieres. El detalle es este. En el amor no hay temor, repito, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Juan está hablando a los que ya son cristianos. Ese mensaje para la iglesia, no para inconversos. Y Jesús nos ordena muy claramente a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y nuestro prójimo, si no te das cuenta, está tanto aquí adentro como allá afuera. A ambos lados. El alcance efectivo viene, en la evangelización, viene cuando aprendemos con la ayuda de Dios a amar de verdad. El alcance efectivo se basa en el amor, no en la culpa, la obligación y el deber. El alcance basado en el amor es un alcance auténtico y solidario, y está diseñado, iglesia, para ofrecer el amor, aliento y apoyo que Jesús demostró claramente en su ministerio en esta tierra. En otras palabras, eres el embajador del reino de Cristo en la tierra. Actúa como embajador.
¿Qué es un embajador? Un representante legal del reino. El representante legal del reino aquí no es el Espíritu Santo de Dios, eres tú y soy yo. Nos han dado cartas de poder. Cartas de poder. Impondrán manos y sanarán. Echarán fuera demonios. Cartas de poder. Y nadie os podrá hacer frente, dice la palabra. Porque en Él haremos proezas, dice la palabra. ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu miedo? Número 2, la segunda barrera, vimos el miedo a evangelizar. La segunda barrera es el tradicionalismo. Claro que hay un lugar, y es claro, hay un lugar para las tradiciones en nuestras vidas, claro que hay. Necesitamos tradiciones, necesitamos eventos y celebraciones que nos ayuden a mantenernos firmes y nos den sentido a medida que avanzamos en la vida. Está bien. Pero el problema del tradicionalismo viene cuando confundimos los medios del ministerio con los fines del ministerio. ¿Estás pensando? No entendí, te voy a explicar. No te preocupes. En otras palabras, el cómo lo hacemos se vuelve más importante que el por qué lo estamos haciendo. Perdemos el sentido. El destino no es importante ya, el viaje sí. Los métodos son considerados más importantes que los resultados de los métodos. Eso se llama tradicionalismo. El tradicionalismo impide que una iglesia piense fuera de la caja. Maneras diferentes de hacer el ministerio. Cuando se trata de alcanzar a personas para Cristo, porque se hace la suposición de que lo que ha funcionado antes todavía tiene que funcionar. Y simplemente eso no es cierto. En los años 70, 80 en México, ¿sabe cuál es la moda? Grandes campañas evangelísticas en todo lugar. ¿Y qué pasó con los que se evangelizaron allá y se convirtieron allá? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya no es así. Ya no es así. Han analizado y han visto que nada es más efectivo que una vida cambiada por la sangre de Cristo, con base en la palabra de Dios. ¿Quer outra história? Aí te vai a história. Nem vou perguntar se quer, te la voy a contar de uma vez. Uma vez prediquei em um lugar. Ahorita não me acuerdo da cidade, pero bueno, está bem. E essa cidade del interior da República tinha uma montanha, e sobre essa montanha haviam colocado um asta bandeira com a bandeira enorme de México. Fantástico. Bonito. E quando prediquei aí em uma igreja, eu pedi para ver a montanha e me levaram a montanha, aí na carretera e subes, e claro, a las 6 da tarde se baja a bandeira, como tem que ser, há um quartel do exército muito cerca de aí. Pero sabe o que havia no topo da montanha? Prostíbulos e cantinas. Ok. E então, o hermano que me levou a esta estação caminhoneira, me invitou a predicar, le dijo: hermano, ¿por qué ya hicieron alguna campaña evangelística allá en la montaña? Me miró y dijo: hermano, claro que no, allá nadie sube. ¿Viste lo que hay por allá? Yo dije: no, sí vi. Por eso, yo le dije: esa es la razón. Cantinas y prostíbulos, ¿no? ¿Por qué no hacemos allá? Y entonces pensó que era broma, y me dijo: ok, yo la promuevo y tú predicas. Y dije: va. Me dijo: ¿cómo? Acepto. De verdad, hermano, de verdad. Casi me dijo: jura por Dios. No, ¿qué voy a jurar por Dios? Y lo hicieron. Pero 2 meses antes de ir, se formó un comité del evento. Bien padre, comité. Y yo hablé con el comité y les dije: preparen las iglesias para recibir y abrigar a las personas
que van a aceptar a Cristo allá arriba. Tienen que hacerlo. No, sí, claro que sí. Algo me decía, no lo van a hacer. Pasó una semana, les hablé otra vez. Ya están preparando el comité de bienvenida y discipulado a las nuevas almas que se van a entregar a Cristo allá en la montaña. Sí, hermano, claro que sí. Ok. El hermano me dijo, hermano, el gobierno nos dio un día para hacerlo. ¿Está bien? Perfecto. Y se hizo la campaña. Cuando subimos, el hermano se detuvo. Cuando llegamos al topo, no podía creer. Lleno, el lugar estaba completamente lleno. Y los prostíbulos y cantinas cerrados. Porque las prostitutas, perdón porque voy a decir, dijeron, hoy no trabajamos, vamos a escuchar la Biblia. Las cantinas cerradas porque los dueños dijeron, no, sí queremos escuchar. ¿Sabe cuál fue la idea de ellos? Si tuvieron el amor para subir aquí por nosotros, vamos a bajar con ellos. Y lo hicieron. Yo prediqué. No sabría decir cuántos se convirtieron, porque no había nadie preparado para recibirlos. Se perderon miles de vidas. Terminé de predicar, colocaron los prostíbulos, se unieron y colocaron luz en el lugar. ¿Qué es eso? Porque el lugar era oscuro. No fueron las iglesias que colocaron luz, fueron las prostitutas de la montaña. Tal y cual. Colocaron, yo vi los focos de 100, 150 watts enormes. La noche allá fue día. Y yo dije a la hermana, te felicito, excelente estructura. Y mi hermano, me da mucha pena decir, pero no hicimos nada. Cuando llegamos ya estaba. ¿Quién lo hizo? Y me dice así, no sé. Y después descubrí que fueron ellas, ¿no? La cosa es que aceptaron a Jesús un montón de gente. Muchas, miles, porque yo no terminaba de ver. Terminé de predicar, Deus se mueve, me siento, colocaram banquito de plástico para mí ahí, ¿está bien? Y llamé a un pastor de la región, del comité, y dije, hermano, ¿listos? Son miles ahí. Vamos, hagan la obra. Já repartiram para cada quem. E se me quedou vendo, e depois mirou o piso, e eu pensei, não pode ser. Não lo hicieron. Les faltou fé. Les faltou crer que as pessoas aí se entregariam. ¿Sabe por quê? Porque isso nunca se havia hecho allá. Tem nome, não? Tradicionalismo na igreja. Como nunca se havia hecho, não vai funcionar. Se mantiveram dentro de sua caja, de sua comodidade, de seu medíocre cristianismo. E miles se perderam. Miles. Nunca mais foi esse lugar. Me han invitado, digo, muchas gracias, não. Déjalo assim. Porque tradicionalismo impide que uma igreja pense outra vez fora da caja quando se trata de alcançar a pessoas para Cristo. ¿Por quê? A suposição, o que não funcionou, não vai funcionar. E o que ha funcionado antes, seguirá funcionando. É uma mentira. Em Michigan, há uma igreja chamada The Calvary Church. Excelente igreja, excelente. Considerado como uma das igrejas tradicionais mais importantes dos Estados Unidos. E por tradicionais, não são pentecostales, mas é uma igreja excelente também. E em 1996, ou seja, em 1996, a igreja começou um ministério para pacientes com SIDA. Nadie hacía isso. Nadie. ¿Sabe por quê? Porque entre miles de pessoas havia uma família que tinha um parente com SIDA.
y habló con el pastor Dobson, y Dobson dijo, ok, está bien, lo vamos a hacer por esa familia. Fue una revolución. La Convención Bautista los quería expulsar. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia pensó fuera de la caja, fuera del lugar común, fuera del tradicionalismo. El pastor Dobson y su iglesia no renunciaron a la verdad de la Biblia, ni a la fe cristiana histórica, ni ignoraron la realidad de la condición humana que necesita ser cambiada por la gracia salvadora de Dios. Lo que sí cambiaron fue la forma en que expresaban la fe. La hicieron accesible, la hicieron comprensible y llevaron a la iglesia a la comunidad, al crear un ambiente que facilitó que las personas que estaban interesadas en la fe cristiana vinieran a la iglesia. Y lo hicieron. Hoy ese ministerio tiene miles y miles de personas. El tradicionalismo, iglesia, es quizá la barrera más grande para el alcance en la mayoría de las iglesias. Es la verdad. Es tan antiguo como nuestra fe y es algo que debemos vencer de manera intencional, como Jesús en Marcos 2, sanando al enfermo. La obediencia a Dios es la forma de superar esa barrera. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué? Porque la obediencia a Dios requiere que tanto los individuos como las congregaciones se acerquen a las personas con el mensaje de la cruz y superen cualquier obstáculo que pueda impedir que esto suceda. Tenemos que brincar barreras, tenemos que ir más allá. Marcos 7, no voy a leer, pero nada más eso. Marcos 7, del 1 al 23, es un pasaje que demuestra cómo Jesús desafía y cuestiona el tradicionalismo de los fariseos, que estaban preocupados, escuche eso, por la falta de adhesión de sus discípulos a sus tradiciones. Ponga mucha atención a lo que pasó. El versículo 5 es así, y le preguntan a Jesús, ¿por qué tus discípulos no siguen nuestras costumbres ancestrales? Porque comen sin antes hacer la ceremonia de lavarse las manos. Ojo, la preocupación aquí no era la higiene, era la tradición. La tradición es, me lavo las manos y los pies antes de comer. ¿Por qué no lo hace? O sea, no les importaba la higiene, aquí era la tradición. Jesús responde y señala que lo que de verdad importa para Dios no son las costumbres ni las tradiciones, sino la condición del corazón humano. Y le dice, lo que contamina no es lo que entra, es lo que sale. Eso sí contamina, la lengua, la boca, las palabras, las maldiciones, el doble sentido. Eso es lo que contamina, dice Jesucristo. Él dijo que la obediencia a Dios y la transformación que viene de tal obediencia es más importante que el tradicionalismo que ellos defendían. ¿Por qué? A ver, iglesia, ¿por qué? Porque Dios está más interesado en ti que en lo que haces. No importa lo que hagas tú, Él se interesa en ti y no en lo que tú estás haciendo. Número 3 y última. La tercera barrera, ya vimos el miedo, el tradicionalismo. La tercera barrera para el evangelismo es un malentendido sobre el evangelismo. Hay un pasaje que es fundamental para entender qué es el evangelismo. 1 Corintios capítulo 3, mucha atención, del versículo 5 a 9, perdón. 1 Corintios 3, del 5 a 9. Escute isso, é Pablo escrevendo, como sempre, não? Que, pois, é Pablo e que é Apolos? Servidores, por meio de los quais habéis creído. E isso, segundo o que a cada uno concedeu o Senhor. Eu plantei, Apolos regou,
pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que, tremendo. Así que, ni el que planta es algo, ni el que rega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que rega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entendam isso. Veja o que Pablo está dizendo. Versículo 5. Que pois es Pablo e que es Apolo? Servidores. A palavra aí é doulos, escravos. Somos escravos. Escravos por amor. O evangelismo se trata de servir a Deus compartindo as boas novas. Isso é todo. Tu e eu não somos a estrela. A estrela é Cristo. Não somos nós. E aí mais. Versículo 5 outra vez. Por meio de los quales habéis creído. E isso, segundo o que a cada uno concedeu o Senhor. Pablo está dizendo, Deus os hizo creer, porque cada uno de nós cumplimos com o que Ele nos havia dado. Haz tu trabalho. E Cristo hará su trabalho. O evangelismo é obra de Deus a través de siervos de Deus, esclavos de Deus, e somos nós. En versículo 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. En otras palabras, mi trabajo era plantar la semilla y el trabajo de Apolos era regar. Pero fue Dios, no nosotros, quien hizo crecer la semilla y la familia, dijo Pablo. El evangelismo, iglesia, es un proceso. Algunas personas vienen rápidamente a Cristo, otras tardan un poco más. Cada quien tiene su tiempo. Tu trabajo, el mío, es hacer nuestra parte, la que Dios nos asignó a hacer, nada más y nada menos. El versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Significa Dios es el importante, porque Él es el que hace crecer la semilla. Algunos de nosotros somos plantadores, otros son labradores, otros son cosechadores, pero es Dios que nace con que todo suceda. Es Él, no tú ni yo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, iglesia. Sino santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. De la próxima vez que alguien te cuestione, ¿por qué crees en lo que crees? ¿Qué vas a responder si no estás preparado? ¿Por qué vas a Gracia y Paz? ¿Por qué te congregas allá? Porque eres cristiano. Ojo, aquí dice, no es defender a Cristo. Él no necesita de defensa. Él es Dios. Pero con mansedumbre defende tu fe. No con violencia. No con palabrotas, palabritas y palabras de lo que tú quieras. Mansedumbre. Porque tienes dominio propio. Esté preparado para defender tu fe. Todos somos llamados a ser testigos de la esperanza que está en nosotros. Y ese testimonio es parte del proceso de evangelización. Iglesia, la manera de superar esa barrera del malentendido sobre el evangelismo es conectarse al tipo correcto de poder. Enchúfate con el tipo correcto de poder. ¿Qué es eso, pastor? Te voy a explicar. Aquí es donde entra el texto de Hechos 2, 42 y 47. Aquí es donde entra ese texto. La iglesia está creciendo, como leemos en el versículo 47, ¿no? Y cada día añadía el Señor a su grupo a los que habían de ser salvos. Fíjate nada más, el Señor añadía. No era Pedro, ni Andrés, ni Santiago, ni Juan. Fue Dios quien añadió a las personas a la iglesia. Con el esfuerzo
de Pedro, de Andrés, de Santiago, de Juan y de todos, pero quien añadía era Dios. Quem convence de pecado se chama Espírito Santo de Deus, não é Ângelo, nem ustedes. É Ele que é da orgulho. É Ele quem confronta. Tu cumpre tu parte, apresenta a verdade. E Ele se encarga de lo demás. O começo do capítulo trata justamente, Hechos 2, de derramamento do Espírito Santo. Assim empieza o capítulo. Como Jesús había prometido. Luego la historia se centra en el mover de ese poder en los discípulos y su audiencia a medida que el Espíritu Santo actuaba y la gente respondía al llamado. Todo empezó por el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Curiosamente, Pentecostés en hebreo es Shavuot. Y Shavuot es cosecha. La primera cosecha de alma de la iglesia, 3,000 personas. Justamente la fecha de la cosecha, Shavuot. El Espíritu Santo obró usando a personas que fueron obedientes a Dios para contar la historia de Cristo. Porque es eso. ¿Sabe lo que haces tú cuando predicas? Cuenta la historia de Cristo. Y luego, a través del Espíritu Santo, las personas respondieron a esa historia y tuvieron un encuentro con Jesús y recibieron lo que les ofrecía. Perdão e uma nova forma de viver. O alcance através do evangelismo que tuvo lugar nesse dia foi uma associação entre os discípulos e o Espírito Santo. Se uniram. Pero o poder e a obra do Espírito Santo, o que hizo que as coisas sucederam, foi Ele. Não foi tanto o esforço de los demás. Igreja, quando elegimos estar no poder e na força do Espírito Santo, então é possível um alcance real. ¿Por quê? Porque nos estamos associando com Deus mesmo. É uma associação. Senhor, tu me usas e eu te sirvo. Deus te vai dizer, abre tu boca e eu hablo. Assim é isso, uma associação. E Deus está interessado em alcançar e atrair gente a Ele, usando-te a ti, a nós. Pero abre tu boca, sei canal de bendição. Estamos terminando. Também me faltam 50 páginas, pero bueno. Não é certo? A pergunta é essa. Depois de todo isso, qual é o propósito do evangelismo? Vou a parafrasear a Mark Krenz. Mark Krenz é um teólogo alemão. E dijo assim alguma vez: evangelismo é levar ao Deus da igreja a la comunidade, para que a comunidade adore ao Deus da igreja em la igreja e experimente personalmente o perdão de Deus. Não é trava-línguas, pero escuchen isso. O que é evangelizar? É levar ao Deus da igreja a la comunidade, para que a comunidade adore ao Deus da igreja em la igreja e que pode experimentar personalmente o perdão de Deus. Em resumo, o evangelismo é um processo que nos inclui a todos, a los que contam a história da fé e da redenção, a los que la volven a explicar e a contar, e a los que têm o privilégio de ajudar a outra pessoa a entender e aceptar a misericórdia e o perdão de Deus a través de Jesucristo. Abarca todos nós. As pessoas buscam um enfoque para viver, necessitam um propósito por el qual viver e buscam significado para suas vidas. A pergunta é: ¿dónde lo estão encontrando hoje em dia? Não em Cristo. Tu e eu sabemos que há muitas maneiras de satisfazer essas profundas necessidades humanas e também sabemos que todas se quedam cortas, nenhuma llena, nenhuma. Pero tu e eu também sabemos que há um melhor caminho. Há um melhor caminho, através de Cristo, que nos ama e se preocupa profundamente por nós e nos ajuda a experimentar uma profunda
satisfacción y significado en la vida. La pregunta es: ¿y cómo hemos descubierto y experimentado todo eso? Dios puso a personas en nuestras vidas que se acercaron a nosotros, nos amaron, compartieron sus vidas con nosotros, oraron por nosotros, nos contaron una y otra vez la historia de Jesús, y finalmente, al responder con fe a esa historia, nos ayudaron a cruzar la línea desde el dolor y la decadencia hasta la vida espiritual y la esperanza. Lo hicieron. Y entonces nos convertimos en parte, por fin, del reino de Dios. Termino con eso. Eso es evangelismo, mira. Evangelismo es ayudar a las personas a volver a casa con Cristo. Si de toda esa predicación queda una frase en tu corazón, que sea esta: evangelismo es ayudar a las personas a volver a casa con Cristo. Y antes que se pongan de pie, hay algo más. Me acordé. Vimos que 4 amigos llevaron a un amigo, cara de Pedro, abriram um boquete imenso em seu techo. E quando o amigo sai com sua cama por la porta, a multitud se assusta, os 4 amigos se alegram, pero ¿sabe qué? O daño en la casa permanecia. Muita alegria, muita fiesta e blá blá blá, cohetes e todo. E Pedro, em minha casa? Quem reparou o techo? Não foram os 4, foram os 5. Porque já eram 5. Quando tu evangelizas a alguém, sucede o mesmo. Já não eres solo tu, há alguém mais que te vai ajudar. Ustedes 2. Evangeliza um terceiro, já são 13. É exponencial. Por isso, naquele dia, há 2000 anos, todos se foram às suas casas. Eles, os 5, seguiam reparando o techo e brincando e cantando. Isso era um carnaval allá na casa de Pedro. Cristo se foi, Pedro também cerrou a porta e eles seguiam trabalhando. Tu não estás solo. Cristo contigo. Evangeliza. Já serão 2. É um B de la vitória. Mais que isso, é um B de vida. Há vida e há esperança. Se põem de pé, por favor. Les pediré algo. Usa tu silla como altar. Já estiveram muito tempo sentados. Prueba outra posição. Usa tu silla como altar. Se não te puedes hincar, senta-te uma vez mais, não é problema. Pero isso sim, ora. Seja sentado, seja hincado, abre tu coração e empieza a platicar com aquele que te chamou. Alguns aqui han cumprido com o chamado. A maioria, não. Aqui te ha chamado Cristo. Aunque não seas evangelista, aunque não seas pastor, tu chamado é evangelizar. É contar a história de Cristo a alguém mais. Por isso, em Graça e Paz, temos grupos pequenos, justamente por isso. Eu creio que agora empieza a cair o 20, verdade? Porque tu conheces pessoas que dizem: eu não quero ir a tua igreja, nunca han venido, não querem vir, está bem? Então a igreja vai a la persona. Se chama grupo pequeno. É a estrutura que Deus nos deu para evangelizar. Temos nessa igreja um equipo de evangelismo. Os varones evangelizam, estão listos para evangelizar. Os varones distribuíram 600 folhetos há 2 semanas nessa região. Cumpriram a tarefa. Se uniram varones e evangelismo na igreja e lo hicieron. Tienes um chamado, me queda claro. Tienes um
llamado. Si eres cristiano, si eres cristiana, Dios te ha llamado. No huyas. ¿A dónde vas a ir? Pedro intentó, Jonás intentó, Pablo intentó, Silas intentó, David intentó, Josué intentó, todos intentaron. Y terminaron de donde habían salido. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Yo también huí. Y mira dónde estoy. No hay cosa mejor en la vida que entender el llamado. Espíritu Santo de Dios, aquí estamos. Haz lo que tengas que hacer. Redarguye, confronta, calma y sacia, Señor. Como lo dijo Pedro, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A dónde iremos? Tú estás aquí, pero estoy seguro que tienes un amigo, una amiga, un familiar que no está. Y estás pensando, es que ya desistí, ya le hablé tantas veces. Habla de nuevo. Habla de nuevo. Tarde que temprano, la coraza del corazón se rompe y el mensaje entra. Y esa persona te va a agradecer eternamente por haber insistido con el mensaje. Aquí estamos, Señor, confrontado con quem somos e com o que estamos haciendo. Redarguye corazones esta tarde, Padre, en gracia y paz. Porque tú vienes muy pronto, Señor. Vienes muy, pero muy pronto. ¿Qué hemos hecho para ti? ¿Cómo hemos trabajado para ti? ¿Cómo te hemos servido? Pablo fue muy claro. Apolo y yo somos servidores nada más. Predicamos la palabra nada más. Pero que nace todo en todos eres tú, Jesús. Ministerios hay, dones hay. Rama Shuriam Daraja Basayas. Hay que confrontar para poder cambiar. E nada vai cambiar se tu não cambias primeiro. Familiares, amigos que não estão aqui, que tinham que estar aqui e não estão. ¿Por quê? Porque tu não lhes has dicho nada. Porque has guardado em tu coração isso. Um dia lo haré, um dia lo haré. Cuidado, tu amiga e tua amiga podem morrer antes de que tu vayas por eles. E então, passarás tu vida pensando, ¿por que não hablé? ¿Por que não abri minha boca? Espírito Santo de Deus, eres tu, não nós outros, el que confronta de pecado. Eres tu, el que redarguye de pecados. Aqui estamos nós outros, Senhor. Não somos perfeitos, pero somos o que somos. E nesta tarde me atrevo a dizer, cuenta com nós outros, Senhor, para contar a história de Cristo, como um dia nos la contaram a nós outros. E o cambio é este: estamos aqui, independente de nossa idade, de nosso trasfondo, de lo que queremos ou não queremos, há uma sola verdade. A palavra que salva um dia foi predicada a nós outros e aqui estamos. Temos que fazer algo, temos que mover-nos, temos que pensar fora da caja. Isso é evangelismo. Llevar al Deus da igreja a comunidade para que um dia a comunidade pueda adorar a Deus da igreja em la igreja. Graças, Senhor. Dile graças. Agradece. Te ha dado uma outra oportunidade. Já não te calles. Já não te calles. Porque a vida passa muito rápido. Graças, Senhor. Úsanos para evangelizar. Úsanos para contar tu história, Jesus. Simplesmente isso. Contar tu história. E tu harás lo demás. Graças. Se ponem de pé, por favor. E siga agradecendo. Siga agradecendo. Não seamos hijos mal agradecidos. Agradezcamos a Deus por quem somos e por todo o que ha hecho por nós. E assim como agradecemos, obedecemos. Também é muito espiritual. Vamos entregar a Deus o que é de Ele. Não para pagar o que Ele
Isso está haciendo, jamás poderíamos pagar a salvação. Es más, la salvación es algo tan caro, pero tan caro, que para ti y para mí fue gratis. Pero a Dios, a Él le costó su Hijo. Y a su Hijo le costó su vida. Así de